Hola, muy buenos días. Mi nombre es Norma Angélica Caudillo Ortega y voy a presentar el trabajo titulado Caracterización química proximal del grano de amaranto, Amaranto hypochondriacus, de tres variedades diferentes. Muchos investigadores del mundo han participado en la valoración y caracterización de cultivos ancestrales como es el amaranto. El grano de amaranto es un pseudocereal y se considera un alimento funcional por sus excelentes propiedades para la prevención, tratamiento y por lo tanto coadyuva a estos anteriores de enfermedades crónico-degenerativas. Además, es un pseudocereal libre de gluten, por lo tanto lo pueden consumir personas que tengan algún problema con la proteína del trigo. El amaranto hypochondriacus es la especie más representativa de México. Claro que se cultivan algunas otras como Caudatus, Cloentus, etc., pero la más representativa de México es el amaranto hypochondriacus y su contenido nutrimental oscila entre especies. Por ejemplo, se ha reportado hasta 22% de proteína, 13% de lípidos, 75% de carbohidratos, 16% de fibra. Esto va a depender de las condiciones de cultivo, la zona de cultivo y, como ya mencioné, de la especie, entre otros factores. A este grano de amaranto se le han atribuido excelentes propiedades con actividad biológica, entre ellas hipoglucémicas, antiaterogénicas, cardioprotectivas, entre muchas otras. Por lo tanto, es un grano con una excelente calidad nutrimental. Por esto se planteó el objetivo de caracterizar con el contenido químico proximal tres variedades de amaranto diferentes. La muestra la obtuvimos del estado de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, en México, y se utilizó amaranto hypochondriacus de las variedades Areli, Revancha y Pecú. Una de las características que nosotros contemplamos para este trabajo son las físicas, midiendo la cara plana del cuerpo del grano, que es la imagen que se representa del lado derecho. Nosotros medimos esta longitud, el corte longitudinal del grano. También se contempló el peso hectolítrico y el peso de 100 granos. Para el análisis químico proximal de las tres variedades de amaranto se contempló la determinación de humedad, de cenizas para determinar los minerales, de fibra cruda, la total, grasa total, también por el método Sochner, y la determinación de proteína cruda o total del método Kendall. Además, el contenido de carbohidratos totales por la diferencia de todos los componentes. Se aplicó también un análisis estadístico descriptivo y se tomó como diferencia significativa aquella que fuera menor a 0.05 con el programa SPSS versión 25. Cabe mencionar que todos los experimentos se realizaron por triplicado en 3 experimentos independientes. Los resultados que nosotros obtuvimos fueron con respecto a las características físicas de las tres variedades. En el peso de 100 piezas o 100 granos, obtuvimos un peso similar, con la desviación estándar igual muy baja. El peso hectolítrico también fue muy similar, y las medidas de la cara plana del corte longitudinal también fueron muy similares. Nosotros, al aplicar el análisis estadístico, no encontramos diferencia significativa. Por lo tanto, estas características físicas son iguales en las tres variedades de amaranto, lo que quiere decir que ninguna es más grande o ningún grano individual pesa más que alguna otra variedad. Todas o las tres representan las mismas características físicas. Con respecto al análisis químico proximal de las tres variedades de amaranto hypochondriacus, en la imagen de la izquierda representa la variedad Areli, con el contenido de humedad, cenizas, proteínas, lípidos, carbohidratos y fibra cruda. Aquí podemos observar que esta variedad aporta los macronutrientes de proteínas y carbohidratos, seguido de lípidos, fibra cruda, humedad y en menor proporción cenizas. Con respecto a la variedad revancha, tenemos al igual humedad, cenizas, proteínas, lípidos, carbohidratos, así como fibra
cruda y tiene una tendencia o un patrón muy similar en comparación a la variedad Areli, aunque sí se puede observar, por ejemplo, aquí menor contenido de proteína y menor contenido de carbohidratos, algo tentativo visualmente. Con respecto a la variedad PQ, igual sigue el mismo patrón con respecto a que contiene mayor contenido de proteínas, así como de carbohidratos, seguido de lípidos, fibra cruda, humedad y cenizas. Aunque se ven muy similares, sí se pueden observar ciertas diferencias. Pero por eso nosotros aplicamos el análisis estadístico y poder tener una conclusión. Al nosotros analizar las tres variedades, por ejemplo, en el contenido de humedad, nosotros aquí no observamos ninguna diferencia significativa entre las tres variedades. Por lo tanto, el contenido de humedad del grano es muy similar. Esto es bueno porque nos indica que todos los granos están en las mismas condiciones, en la misma calidad. Si hubiera tenido un grano de humedad, un porcentaje menor de humedad, pudiera indicar que es un grano que tiene mucho tiempo, que está muy rezagado, pero en realidad los tres granos tienen las mismas características con respecto a humedad. En el contenido de ceniza, aquí sí podemos observar dos diferencias significativas. La primera es con la variedad Areli con respecto a PQ y la segunda, la variedad revancha con respecto a PQ. Por lo tanto, se considera que la variedad PQ tiene mayor contenido de cenizas con respecto a las otras dos variedades. En el contenido de proteínas, el rango, el contenido es muy similar, no observamos ninguna diferencia significativa. Con respecto a los lípidos, aquí sí observamos una diferencia significativa y es con respecto a la variedad Areli con respecto a la variedad revancha. Por lo tanto, la variedad Areli tiene mayor contenido de lípidos con respecto a la variedad revancha. En el contenido de carbohidratos también encontramos una diferencia significativa, siendo la variedad Areli la que contiene mayor contenido de carbohidratos con respecto a la variedad PQ. Y en el contenido de fibra, pues no observamos ninguna diferencia significativa, por lo tanto, el contenido es similar. En la siguiente tabla observamos la composición química de los granos de amaranto de la especie Hypochondriacus, pero esto se reporta en diferentes sistemas de cultivo. Uno de ellos es en invernadero y número 2 en campo abierto. Esto fue reportado por Servin en el 2017. Entonces, su grupo de trabajo reporta que es muy importante sobre el contenido nutrimental el sistema de cultivo, ya sea de invernadero o de campo abierto, ya que en invernadero se pueden obtener mayor contenido de estas propiedades nutrimentales, ya sea de fibra, de proteína, de lípidos. Por lo tanto, aquí nos vuelve a recalcar que las condiciones de cultivo pueden influir en la composición nutrimental. Nuestra muestra, que proviene del estado de Oaxaca, se cultivó a campo abierto. En nuestras conclusiones, una de ellas es que el amaranto Hypochondriacus de la variedad Areli, Revancha y PQ presentan un contenido de proteína mayor al 16%, pero difieren significativamente en el contenido de cenizas, lípidos, carbohidratos, que son nutrientes muy importantes para el funcionamiento del organismo. Además, no existe diferencia en las características físicas de las tres variedades de amaranto, entonces no existe alguna diferencia, por lo tanto, todas las variedades son iguales, ya sea en peso, en tamaño, etcétera, etcétera. Y por último, la composición del amaranto proyecta alimentos con alto valor nutrimental más allá de la confitería. Esto se debe a que, bueno, por ejemplo, en México el amaranto no es muy consumido en general en la República Mexicana. Se consume, pero a nivel de confitería. En ese nivel de confitería hay algunos dulces que se les llaman alegrías y es la forma que las personas consumen el amaranto. Pero
el amaranto es mucho más que una alegría, o sea, tiene una excelente calidad nutrimental que se puede proyectar para la elaboración de diferentes productos, como bebidas vegetales, barras energéticas, entre muchísimas otros alimentos. Muy bien, y por último quiero agradecer al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto del amaranto, y esta es una parte de este proyecto. Muchísimas gracias. Hasta luego.